En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que sería el diseño experimental. El diseño experimental trata justamente del proceso que nosotros vamos a realizar de forma experimental sobre una variable de estudio y ver justamente las respuestas que se tienen sobre la misma. Para este estudio necesitamos justamente variables cuantitativas o numéricas que me permitan a mí identificar los resultados y de esta manera que sea justamente algo medible que nosotros tengamos para trabajar. ¿Cómo se realiza este análisis? Primero, nosotros necesitamos un factor con el cual nosotros debemos trabajar. Este factor va a ser justamente la variable o las variables que nosotros queremos investigar, con dos condiciones básicamente, que esta variable nosotros vamos a tener una parte que sea cuantitativo, que es donde vamos a medir nosotros el ajuste, es una variable numérica donde nosotros podemos medir el ajuste y obviamente las clases que la dividan, que nosotros vamos a tener en este aspecto clases o una variable cualitativa que me permita a mí dividir en subgrupos la población de estudio, de tal manera que yo pueda comparar el entorno que se ha presentado de la variable principal frente a cada uno de los grupos de análisis. De esta manera nosotros vamos a poder analizar las diferencias que pueden existir entre cada uno de estos grupos de estudio que tenemos acá. Obviamente nosotros hablamos en términos de diseño experimental cuando trabajamos sobre poblaciones y tratamos de buscar justamente esas variaciones que pueden existir en las poblaciones como tal de estudio. ¿Cómo se realiza el proceso? Pues bueno, el proceso planteamos igual una hipótesis. Esta hipótesis va a tener de la mano la idea de un experimento que deseamos realizar. Se realiza el experimento, se toma resultados o datos y de los resultados se hace el posible análisis y la conclusión del mismo. El diseño experimental, muy utilizado en las ciencias exactas como tal o ciencias aplicadas, nosotros podemos identificar como tal un proceso que se va a generar. El diseño que nosotros vamos a realizar es a través de una prueba de igualdad, donde nosotros vamos a ver que las medias de cada uno de los grupos se encuentran o no iguales. ¿Para qué? Para determinar si la variación de todos los tratamientos es ocasionado por un factor. En otras palabras, nosotros vamos a tener una hipótesis nula donde asumimos que todos los valores de los grupos o las medias de todos los grupos son iguales y va a haber tantas medias como grupos formemos. Mientras que la hipótesis alternativa mencionamos que al menos uno de esos valores va a ser diferente. En el caso de una muestra tomada, en el caso del planteamiento de una población con tau, sin embargo, es la misma concepción. Vamos a poner de ejemplo que nosotros tenemos el sueldo. Vamos a analizar sueldos medidos en dólares. Y este sueldo, que sería mi variable numérica principal, va a estar sujeto a grupos. Y nosotros vamos a hablar que vamos a analizar en base a grupos de trabajo, que va a ser el estado civil. Y vamos a tener solteros, casados, viudos, divorciados. Y nosotros lo que tendríamos aquí es justamente la hipótesis plantearía la posibilidad de que el sueldo de solteros es igual al sueldo de casados, al sueldo de viudos y al sueldo de divorciados. Mientras que la hipótesis alternativa me dice que al menos uno de estos sueldos es diferente de los demás. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el sueldo o las medias que nosotros tendríamos del sueldo de 4 grupos, pues hemos dividido la población de estudio como tal en 4 grupos. Entonces sería aquí media de los divorciados. Entonces nosotros planteamos, eso es lo que nos va a permitir como tal el diseño de un factor. ¿Qué test se utiliza para esto? Pues bueno, utilizamos el test de Fisher o la distribución de Fisher, que en el caso de este análisis se lo conoce como análisis ANOVA o tablas ANOVA por sus siglas en inglés, que habla justamente del análisis de la varianza como tal. ¿Qué tenemos como características? Bueno, esta distribución que vamos a analizar tiene un sesgo positivo, es decir, inicia en el cero y se prolonga hacia el infinito en el lado positivo. No hay valores negativos para que se analice. Y obviamente su proceso se basa en el análisis de la varianza. Pero si nosotros recordamos el análisis de la varianza, voy a poner la fórmula de la varianza de la muestra,
es la sumatoria que existía entre los puntos y la media muestral elevado al cuadrado dividido para n-1. Como ustedes observan en la parte superior, una de las características de la varianza es justamente elevar al cuadrado un número. Y si nosotros elevamos al cuadrado como tal, pierden los valores negativos su existencia, por lo tanto, todo valor va a ser en positivo. Y esa es justamente la consideración que tenemos en este tipo de trabajo, basado justamente en la fórmula que estamos describiendo. Con respecto a lo que serían los supuestos necesarios para aplicación, análisis de varianza, nosotros necesitamos que las medias sean simétricas, es decir, que la media sea el mismo punto central o parecido y obviamente que tengan hacia cada uno de los costados normalidad. ¿Qué significa esto? Que obviamente tienda a la normalidad donde la media es el centro de los datos y va a caer justamente hacia cada uno de los lados a raíz del valor que tenemos en la desviación estándar. Las muestras deben ser aleatorias con un sistema de muestreo independiente y vamos a utilizar para esto 3 o más variables. Con 2 variables no es tan adecuado aplicar, pues no suele salir las cantidades más adecuadas. Entonces, con esto se forma la distribución como tal. La evaluación o el proceso de validación, nosotros lo vamos a hacer a través justamente de ver en qué zona ha caído considerando estos, ¿no? En el caso de lo que vamos a aplicar, vamos a trabajar con un tema de valor P, ¿sí? El valor P que nosotros vamos a considerar en este caso va a ser un alfa de 0,05 y con eso nosotros podemos identificar y obviamente aplicar como tal los elementos que podríamos trabajar y vamos a realizar la respectiva comparación. ¿Cómo se lo analiza como tal ANOVA? Pues ANOVA, al momento de realizar el análisis, nosotros vamos a observar que cada uno de los conjuntos que hemos tomado tiene diferentes características. Es así, por ejemplo, que hablábamos de 4 grupos en el ejemplo dado y hablaríamos de solteros, casados, viudos y divorciados. Y a partir de ello vemos que obviamente el valor o la característica principal se encuentra en diferentes momentos y obviamente esta que es la mediana va a tener diferente composición de datos. Por ejemplo, aquí los datos son mucho más pequeños o tienen menor dispersión que la dispersión observada en este cuadro de acá. Y con ello nosotros podemos identificar justamente esa característica o esas posibles variaciones que puedan darse. Y de ello se trata justamente de identificar la variación que va a existir frente a una media de todo el grupo y las medias que van a generarse en cada uno de los grupos que tenemos. Y con ello, obviamente, lo que vamos a encontrar son la variación que va a existir con respecto a todo el conjunto y dentro del mismo conjunto. Entonces, esta diferencia que está dentro del conjunto debe ser lo suficientemente pequeña o adecuada a la variación que puede existir del resto de datos, de tal manera que tenemos una consistencia como tal. Hay 2 tipos principales de tablas ANOVA. La una se conoce como tabla de un factor y tabla de 2 factores. La tabla de un factor considera como tal una variable numérica y una variable como tal cualitativa, que va a ser justamente la que me ayude a dividir los elementos. Vamos a tener una fuente de tratamiento, una fuente de datos, que va a ser los tratamientos y el error. Vamos a tener la suma de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios y por último el valor de Fisher. Obviamente el momento que calculamos con software nos va a dar el valor de significancia o el valor P como tal que nosotros tendríamos. Y este valor es el que vamos a interpretar. En cambio, en un análisis de ANOVA de 2 factores, nosotros tenemos una variable numérica y 2 variables nominales. De tal manera que la interacción de las mismas nos permite identificar el resultado como tal. Va a ser 2 validaciones. Una validación para el caso de filas y una validación para el caso de columnas. Y con ello nosotros obtendríamos el resultado con el cual nosotros podemos identificar como tal el comportamiento del conjunto de datos.
En este caso, vamos a plantear un ejercicio a través del uso de Excel, en el cual nos plantea justamente la información que nosotros tenemos para utilizarla. Este ejercicio es tomado del libro de Lind en el capítulo respectivo de ANOVA, en el ejercicio número 7. En este ejercicio podemos observar que ya tenemos datos importantes como son los valores de cada uno de los tratamientos, es decir, la población ya ha sido dividida en este caso en 3 grupos y obviamente a partir de esos 3 grupos nosotros podemos identificar como tal el desarrollo de la información. Para poder utilizar en Excel, nos vamos a buscar en datos que exista justamente la ficha que me indique el análisis de datos. Si ustedes observan, yo no tengo tampoco instalada esa opción, por lo tanto, voy a instalarla o voy a descargarla. Me voy a Archivo, Opciones, Complementos. Aquí en Complementos, seleccionamos Complementos de Excel, está acá en la parte inferior. Se nos abre un cuadro de diálogo y ponemos un check, en este caso en la herramienta para análisis de datos. Es la segunda opción únicamente que nosotros tendríamos, herramienta para análisis. Ponemos aceptar y obviamente se demorará unos instantes hasta que se instale. Ahora, en la barra de datos, nosotros tenemos análisis de datos. Esta opción de análisis de datos es una opción que tiene para diversos cálculos estadísticos y matemáticos y se puede hacer algunas interacciones con este conjunto de datos. Con ello nosotros podemos avanzar como tal análisis de varianza de un factor, que es lo que estamos buscando el día de hoy. Y me pide el rango de entrada. En este caso el rango de entrada lo vamos a seleccionar desde el título 1 hasta el último elemento de la parte del tratamiento número 3 y tendríamos el análisis como tal con los datos de entrada. Me pregunta cómo están organizados los datos. En nuestro caso está organizado por columnas, que es lo más habitual en bases de datos. Me pregunta si los rótulos están en primera fila. Esto es importante porque al señalar rótulos en primera fila, reconoce a la primera fila como un valor que no es numérico, por lo tanto necesitamos analizar el valor del alfa en el caso que desee cambiarlo, caso contrario lo mantenemos como tal con el mismo. Y me pregunta el lugar de salida que puede ser como tal en este documento, puede ser en la misma hoja o puede ser incluso en una hoja nueva. Yo voy a seleccionar una nueva hoja, pues obviamente no deseo que mi base de datos sea alterada. Este es el resultado que me da del análisis ANOVA, como ustedes ven, algo bastante rápido. Y obviamente se divide en 2 elementos el trabajo que nosotros tenemos. El primer elemento que nosotros vamos a tener es justamente el tema de medidas de resumen. Estas medidas de resumen lo que me van a permitir es únicamente conocer características que tenemos nosotros asociadas al grupo de datos que tenemos. Como que cuántos datos tenemos en cada grupo, en este caso eran 3 en cada uno, la suma de dichos valores, el promedio y la varianza. Aquí ya nos da un indicativo, se puede observar un indicativo de lo que nos espera con el conjunto de datos, pues obviamente el valor de la varianza es un valor muy diferente a los otros valores, entonces se puede observar que puede existir diferencias como tal. Posteriormente ya viene en sí el análisis de la varianza. En este caso, el análisis de la varianza lo que nos va a permitir es justamente identificar cuáles son los pasos que tenemos a través de los diferentes cuadros que tenemos como se vio en diapositiva. Es decir, que nosotros podemos identificar aquí el origen de los datos, ¿sí? Entre grupos, dentro de los grupos, la suma de los cuadrados, los grados de libertad, el promedio, y aquí tenemos el valor importante para nuestra investigación, que es el valor F, el valor de probabilidad, que esto va a ser el valor de significancia, voy a ponerlo con otro color, y el valor crítico. Entonces, este tipo de trabajo me permite a mí hacer una comparación entre F y este valor crítico, que sería una de las opciones que yo tengo para comparar, ¿sí? Que lo compararía entre F con el valor crítico para ver las posiciones y obviamente el valor de probabilidad que se lo compara
con el valor P va a ser comparado con el nivel de significancia establecido del ejercicio. Este método es el más sencillo de utilizar, pues necesitamos únicamente analizar el valor. Y en este caso se sigue una regla donde me dice que el valor P que nosotros obtenemos debe ser menor que, vamos a ponerlo de esta manera, la probabilidad o significancia, que sería nuestro valor P, debe ser menor que el nivel de significancia que nosotros estamos seleccionando. ¿Ya? Si es así, nosotros llegamos a una conclusión aquí, que este valor nos va a permitir rechazar hipótesis nula y acepta alternativa. Mientras que si el valor P es mayor que el nivel de significancia, no se rechaza hipótesis. En este caso, nosotros estamos viendo la regla con la cual vamos a manejar o interactuar este tipo de elementos, ¿no? Entonces sabemos que se puede rechazar o no se puede rechazar el conjunto de datos. En este caso, nosotros tenemos aquí nuestro valor de significancia o valor P, lo cual nos indicaría que 0,1234, ¿ya? Como tal, ¿qué es en este caso? Es mayor, perdón, es menor que el valor planteado de alfa, de 0,05. Entonces, con eso nosotros podemos ya concluir como tal que el valor es menor que 0,05, por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis como tal, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, bajo esta regla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Es decir, que al menos un grupo de los datos es diferente al resto. Y si nosotros vemos eso, nos sabemos justamente que en este caso nosotros tenemos un valor diferente a los demás. ¿Cuál valor puede ser diferente? En una inspección visual vemos que el primer grupo que utilizó el conjunto de datos es diferente a los demás. Por lo tanto, nosotros concluimos justamente de manera lógica lo que habíamos encontrado en pasos anteriores. Esta regla es muy importante, pues obviamente vamos a tener en muchos ejercicios y en la utilización de programas estadísticos esta consideración, que el valor P es menor que el alfa. Y si es así, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.